Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa, los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre fuera de este mundo. Su intuición y conocimiento de la vida en el universo se adelantó al tercer milenio. Y como 24 horas no bastan para investigar y explicar el fenómeno ovni, él lo ha hecho domingo a domingo durante casi 50 años. Cualquier cosa extraña en el cielo siempre estará bajo su lupa investigadora. Hoy, una nueva era en la tecnología lo ha reivindicado. Las naves extraterrestres, los seres provenientes de otro planeta han sido aceptados por el gobierno estadounidense. Una declaración que Jaime Maussan ha sostenido por décadas y que lo han convertido en uno de los ufólogos más importantes y reconocidos del planeta Tierra. Jaime, buenas noches, bienvenido al Minuto. ¿Cómo estás, Gustavo Adolfo? Muchísimas gracias. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Lleno de chamba, ¿verdad? Sí, muchísimo trabajo, como nunca, y además ahora organizando esta sesión, esta audiencia pública que se va a realizar en el Congreso de la República el próximo 12 de septiembre a las 4 de la tarde, donde van a asistir personajes de todo el mundo y entre ellos uno de los 3 testigos que estuvo en el Congreso de los Estados Unidos dando estas declaraciones que han pues verdaderamente cambiado la historia. Pero empezamos, vamos por partes, ¿te parece? Yo quiero saber quién es Jaime Maussan. Si en este 2023 yo te preguntara quién eres, ¿cómo te describirías? Como un hombre que trata de ser honesto, que trata de ser congruente con su realidad, que quiere hacer algo especialmente por las generaciones del futuro, que está muy preocupado perdón, con lo que está pasando en nuestro mundo, los incendios, las lluvias intensas, las sequías, la falta de agua, falta de alimentos, las guerras, me tienen profundamente preocupado por aquellos que no han nacido, porque ¿qué mundo les vamos a dejar? Claro. Entonces quiero que mi existencia tenga un sentido, un significado. Y creo que el fenómeno que estoy investigando me da esa extraordinaria posibilidad. Entonces, ese es Jaime Maussan, un hombre que quiere cambiar al mundo. Naces en la Ciudad de México. Sí, el 31 de mayo de 1953, creo que fue ahí en la calle de Baja California, ¿no? En un parto muy difícil. ¿Colonia Roma? Sí, en la colonia Roma. Mi madre, bueno, pues aparentemente tuve 3 vueltas en el cuello del cordón umbilical. Prácticamente se me declaró muerto. Fui rescatado en los últimos segundos por el médico. Imagínate, hace 70 años, pues no había comunicación, casi no había teléfonos. Entonces llegó, fue un domingo por la tarde, a las 6:30 de la tarde, y me salvé de milagro. Sin embargo, le dijeron a mi madre que iba a ser paralítico cerebral. Yo me enteré 30 años después, ¿no? Un día que estaba viendo con mamá un reportaje que hice de los niños con parálisis, me dijo, ¿sabes que los médicos consideraron que tú ibas a ser así? Y pues afortunadamente, digo, yo por eso tengo una gran simpatía hacia ellos, ¿no? Porque pues no me tocó, pero me podía haber tocado. Por supuesto. ¿Hijo de quién eres, Jaime Maussan? De Abraham Maussan Ortega y de Melba Alicia Flota de Maussan. Okay. ¿Mexicanos ambos? Mexicano, bueno, mi madre nació en los Estados Unidos, hija de padres mexicanos. Mis abuelos, por parte de mi madre, trabajaban en la Ford Motor Company, allá en Detroit. Ahí nació mi mamá y algunos de mis tíos, pero cuando se acercaba la guerra y tiempos de conflicto, mi abuelo decidió, para proteger a sus hijos, regresarse aquí a la Ciudad de México. Ok, ¿y tu papá mexicano? Mi papá mexicano, mi papá llega con sus padres que vienen desde Siria, desde Alepo, esta ciudad que fue destruida por el señor Putin, y pues llegaron en barco, llegaron con un ropero y con una máquina de coser, era toda su propiedad. Llegaron a Veracruz, posiblemente un año antes del nacimiento de mi padre. ¿En qué año habrá sido esto? 1923-24. Mi padre nació en 1925. Perfecto. Nació en San Juan del Río.
San Juan del Río. Sí. Oye, ¿y qué religión profesas? Católica. Católica. Mis abuelos eran judíos, pero mi madre era católica y entonces hubo algún problema en la familia y mi padre decidió adoptar la religión católica. Y así crecí yo. Sí, porque además entiendo, corrígeme si caigo en alguna imprecisión, que para que un niño sea judío tiene que ser de vientre judío, ¿no? Es correcto, especialmente la madre. Entonces, así fue. Y entonces, pues, ya nací con ese destino, ¿no? Y además, muy bien porque soy muy ferviente de la Virgen de Guadalupe porque tuve una experiencia personal, real, con ella. Bueno, ¿quieres compartir? Con mucho gusto y con toda seriedad. En septiembre de 1991 estábamos un equipo, se nos dio acceso al Camerino de la Virgen después de 1 o 2 años de solicitarlo. Cortejos de Schulenburg. Claro. Ahí estaba y El abad de la basílica. estábamos ¿no? haciendo un video, Los Enigmas de Guadalupe, y nosotros queríamos ver los ojos porque vimos los reflejos en los ojos. En los ojos está reflejado Juan Diego, están reflejados todos los personajes que estaban ahí. Es una cosa excepcional. Entonces llevamos una cámara con un lente enorme y a las 3 de la mañana todos mis compañeros salieron a tomar café y a fumar un cigarro. Y yo me quedé solo con ella y estaba viendo el monitor de esta lente, que era un monitor pequeño, muy claro de aquellos años, y empecé a ver de cerca los ojos, porque ahí estaban las pestañas, y vi que todas las pestañas, y esto no queda grabado, es algo muy chistoso, tienen diferentes tamaños, y empecé a ver que el ojo parecía vivo, que tenía algunos movimientos, entonces me empecé a meter en el iris, como si fuera un pozo profundo, y hubo un momento donde algo muy fuerte, una voz muy intensa, que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza, me dijo, ¿qué quieres de mí? Pero vigorosa, como un poco enojada. Y yo me asusté muchísimo, no me lo imaginé, no sé que fue absolutamente real. Y ahí me di cuenta que esa imagen, digan lo que digan, todos los que quieran decir, no me importa, está viva. Hay una presencia viva ahí. ¿Por qué? Pues tú imagínate que cómo ha durado este ayati casi 500 años sin perturbarse. Entonces es algo que supera la comprensión humana y hay algo. Porque después ya... Yo al principio no creía en la Virgen, yo creí que había sido pintada y que era un engaño de los españoles. Y ahí comprendí, al ser una imagen viva, que ella se aparece y genera este fenómeno para salvar al pueblo de México. O sea, el pueblo de México iba a ser eliminado, no, tú y yo quizás no estaremos aquí. Claro. O sea, iba a ser totalmente borrado. Los españoles decían que no tenían alma los indígenas y entonces los mataban porque no tenían alma. Cuando ellos se bautizan, se adhieren a la religión, ya no los pueden matar y es ahí donde se salva el pueblo de México y fue por esta aparición. Entonces, para mí, esa es la razón. Qué maravilla. Porque ella le dijo a Juan Diego, quiero que me construyan una casa en México. Y te voy a decir algo, cuando Manuel Capetillo fue a Medjugorje, él me lo contó, cuando llegó ahí los videntes de Medjugorje le dijeron, ¿a qué viene usted, amigo? Pues a la Virgen, a esto y otro, dice, porque usted viene de México, ¿no? Sí, es que la Virgen nos ha dicho que se aparece aquí, pero que vive en México. Esto es algo real y, bueno, pues algo que se sigue sumando a esta vivencia y a esta convicción que tengo de que hay algo extraordinario detrás de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto. Y hace 32 años te cambió tu visión sobre la Virgen. ¿Podrá darse uno de los minutos que cambian el destino de Maussan? Sí, desde luego, en ese sentido, podría ser uno de esos minutos, sí, porque yo te decía hace un momento, yo tengo, bueno, te voy a decir cuáles son los momentos esenciales, es cuando yo iba a ser administrador de empresas. Yo fui a la preparatoria el último año, cuando se está terminando, el segundo año que vas a pasar a sexto, que le llaman así. Entonces fui a escoger mi área económico-administrativa, ahí estaba para ser administrador. Pasó un amigo, ese es el minuto que cambia inicialmente mi vida, y me dice, ¿qué estás haciendo? Voy a escoger mi carrera. Y le digo, ¿qué vas a hacer? Administrador de empresas. Y me dijo, uy, qué aburrido. Balances, esto, oficinas, no, yo no. Y le digo, ¿tú qué vas a estudiar? Periodismo. No, le digo, ladrones con credencial. En aquellos años, créame que, bueno, la experiencia que yo tenía, porque mi padre fue uno de los personajes más importantes en la Fiesta Brava.
Entonces a mi casa iban periodistas o mandaban a representantes constantemente por dinero. Y no digo que todos, porque también los hubo muy, muy sanos y muy honestos. Pero la gran mayoría eran así. Entonces esa era la imagen que yo tenía del periodismo de aquellos años. Yo sé que ahora es diferente. Y entonces yo cuando regreso le digo a mi padre, me dice el amigo, pero me dice, no es eso, el periodismo no es eso. Le digo, ¿qué es el periodismo? Lo que te dije antes, viajar, conocer, hacer conciencia, cambiar el mundo. O sea, es la gran oportunidad de ser trascendente. Y ahí en un minuto cambié mi vida. Y estando en la cola para escoger mi carrera, con toda certeza dije, periodismo. A los 17 años de edad. A los 17 años de edad, el 13 de noviembre de 1970. Universidad Nacional Autónoma de México. Correcto. Nuestra máxima casa de estudios. Es correcto. De ahí eres egresado. No, yo estando ya con Jacobo, prácticamente había abandonado un poco mis estudios porque entré con Jacobo, como lo habías mencionado, y me demandaba mucha atención. Entonces empecé a dejar la escuela. Hice un reportaje de los niños drogadictos, los que inhalaban cemento. Que fue tu primer premio, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues a la triste me da un premio para que me vaya a Cannes. Y un periodista americano vio el reportaje y me recomendó con una universidad de Estados Unidos. Él era el asistente de un senador en Ohio y entonces me dan una beca donde yo pues realmente termino mis estudios, ¿no? ¿En la Universidad de Miami? En la Universidad de Miami, en Ohio, que muchos dicen, oye, Miami en Ohio, pues sí, es más antigua que la ciudad de Miami. La universidad se fundó en 1809, el estado creo que con 1850, Florida, y la ciudad todavía después. Entonces, es una universidad muy antigua y es de las mejores de Estados Unidos. Yo me sorprendí, yo no sabía nada de esto, ¿no? Oye, Jaime, pero vayamos por partes. Tu primer trabajo profesional, ya cuando te enfrentas con los trancazos del periodismo, es en el periódico La Afición. Sí, así ¿Escribías de? Toros. Okay. Pues yo era un experto en toros. Mi padre, pues yo crecí, nací, viví en haciendas con personajes como los Capetillo, como Emanuel, como Silvetti. Todos ellos éramos muy amigos, David Silvetti, Manuel Capetillo, etcétera, ¿no? El mismo ¿Nunca Emanuel. ¿Perdón? ¿Nunca toreaste? Nunca toreé porque mi padre nunca me lo permitió. Me dijo, si te haces torero, dejas tus estudios, y yo no quería dejar mis estudios. Entonces dije, cuando termine, me hago torero, y pues nunca lo hice. Ni en tientas, ni nada de eso. No, ni en tientas. Bueno, alguna vez, alguna vaquilla y eso, ¿no? Pero nada más no. Realmente no era mi vocación. Mi vocación era ser periodista, ¿no? Y no le gustó nada a mi padre, por cierto, ¿eh? Realmente él me dijo que iba a ser como todos. Yo le dije que iba a ser la flor del pantano. Y hasta hoy, querido amigo, nunca me han corrompido. Nunca en mi vida he tomado un centavo, he tomado un favor a cambio de mi trabajo. Qué maravilla. Sí. Oye. Orgulloso de haberle cumplido a mi padre. 1970 empiezas a escribir de toros el periódico La Afición. Correcto. Y luego, ¿cómo das el brinco con el señor que inventó los noticieros en este país, pues, Jacobo Zabludovsky? Desde el principio me encantaba la televisión. No sabía yo por qué, pero el periodismo y la televisión me fascinaba. Era una intuición. Entonces Tatiana Galván Aro, maestra de aquí de la Universidad Nacional, me vio que escribía de toros, que tenía mi columna, que escribía bajo un seudónimo. Todo esto le gustó mucho. Me da una carta y me dijo, ve a ver a Jacobo. Pero tuve la buena y mala suerte de llegar cuando se estaban fusionando Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. El Canal 8 con Televisa. Es correcto. Entonces, estaban sacando gente, no estaban contactando. Claro. Entonces yo llego con mi carta. Primero estuve como 3, 4 horas ahí sentado, ¿no? Luego llegó Jacobo, como de malas, ¿no? Y le doy mi carta y le hace... Y me la hace así, y me la entrega así. Me dice, no hay oportunidad, no hay nada. Licenciado, que no sé qué, le digo, pruébeme. Le digo, ahí estaba Alfonso Herrera, el que hacía la voz de Jacobo Zabludovsky. Me dice, probarte, ni que fueras melón. Y entonces me doy la vuelta, ríes, casi pero en llorando. aquel momento te ha de haber caído en el hígado. No, sí, no, lo quise ahorcar ahí, ¿no? Casi llorando me doy la vuelta. Me voy saliendo y Jacobo me dice, ay, dice ahí que escribe, como que le dio pena, ¿no? Dijo, me pasé. ¿Qué escribes de toros?
Y sí, licenciado, debo hacerte un paréntesis. Yo, al mismo tiempo que escribí en La Afición, escribí en un periódico para mercados que se llamaba El Ariete. Ok. Me dieron 2 planas, una de noticias y era semanario, y otra de, que yo dije, de biografías taurinas. Entonces me pasé un año haciendo biografías taurinas. Entonces Jacobo, para hacerme una prueba de toros, no de la técnica, no de las cruzas del ganado, que yo sabía muchísimo, sino del conocimiento, ¿no? Y me dice, ¿cuándo murió Joselito el Gallo? El 16 de mayo de 1920, licenciado. ¿Qué toro lo mató? Bailador de la viuda de Ortega. ¿Con quién toraba? Le digo, no me acuerdo de los dos, pero uno era Sánchez Mejía, que era su compadre. En Talavera de la Reina, licenciado. Ah, bueno, muy bien. Valderas, le digo, el torero de México. Lo mató el segundo de la tarde, que no era toro de él, era la alternativa de Andrés Blando en el toreo, el 29 de diciembre de 1940. El toro se llamaba Cobijero de Piedras Negras y fue quien lo cornó. Pero todo eso me lo sabía porque lo había escrito. Entonces, luego me dijo de Manolete y le dije cosas que no sabía, ¿no? Era la primera vez que tocaba con Dominguín. Dominguín cortó una oreja en el tercero de la tarde. Wow. Y Manolete tenía que salir porque siempre se caracterizaba Manolete por aplastar a los nuevos. Y Luis Miguel era la novedad en ese año en España, el papá de Miguel Bosé. Y entonces le hace una gran faena a Islero, que eso nadie lo sabe. Le hace una gran faena, entonces tira por derecho y el toro lo prende a la hora de entrar a matar, lo prende en la ingle, le corta la femoral y entonces muere en la madrugada del día siguiente, el 29 de agosto de 1945. Al señor Sabludowski lo apantallaste. Lo dejé así, ¿no? Dijo, no, pues sí sabes. Islero de Miura, por cierto, el toro. Entonces, me dijo, bueno, venos a ayudar, pero sin sueldo. No, licenciado, yo sin sueldo. Bueno, ahí ve con Cristina Rubiales. Y así empecé y luego vino la oportunidad de trabajar en 24 horas de W Radio. Con él. Sí, y le di muchas exclusivas. Una de ellas fue el francotirador de aquí de Coyoacán. Estoy ahí en la redacción, Jacobo está ahí transmitiendo y me hablan. Oye, dile a Guillermo Herrera que no se acerque a los viveros de Coyoacán. ¿Por qué? Porque hay un francotirador. Dije, licenciado, hay un francotirador allá que me dice, vete para allá. Dice, vamos a tener la transmisión abierta, ¿eh? Entonces, empezaba, ¿no? Tenía un mes el noticiero en la tarde con Jacobo. Y llego allá y toda hay confusión aquí en los viveros. ¿Y qué pasa? Entonces empiezo a tratar de hablar con la gente. Bueno, un teléfono, tengo que hablar con Jacobo. Y entonces llego a una casa y veo que está abierta. Y me meto. Y la puerta está así. Y veo un teléfono ahí. Entonces me meto al teléfono, veo montones de cajas tiradas, productos, fayuca, y me pongo a hablar, licenciado, ya estamos aquí, hay confusión. Y en ese instante, como película, botan la puerta, la policía, me ponen una pistola en la cabeza, y le digo, licenciado Sabludowski, casi como que estoy aquí, llegamos antes que la policía al lugar de los hechos. ¿Cómo? A ver, descríbelo. Y ya sé qué, ya sabes, ¿no? Entonces, ese día regresé. No. Luego encontré la sangre del señor que lo habían herido. Encuentro un cheque lleno de sangre, me lo guardo. Encuentro fotografías, me las guardo. Y luego le hablo, le digo, oiga, licenciado, tenemos para el noticiero, al vivo, tenemos para el noticiero de la noche las fotografías y la evidencia más importante. No, entrégaselo a la policía. Claro. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo crees? Y entonces me dijo Jacob, llego y me da un abrazo, me dice, 50 puntos en la radio, Maussan. Tú no tienes idea lo que es eso. Entonces ya me dijeron, que te den tu credencial de reportero. Y una semana después le digo, oiga, un reportaje de los niños que inhalan cemento, que te dé una cámara, Raúl Hernández. Y ese reportaje... Ahí lo dejamos, ese reportaje. Oigan, tengo muchas preguntas, dejo en el aire. Sí, un gran maestro Sabludowski, supongo yo. No, sí, pues es mi maestro. Con esa historia. Mi maestro. Regresamos. Lo que me diga. Don Jaime Maussan, que siente la tierra, venimos. Con Jacobo Sabludowski le propones el reportaje de los niños drogadictos. Sí, me dice que te dé una cámara, Raúl Hernández. Entonces, yo, para poder involucrarme con ellos, yo llegaba de la universidad, todavía estaba ahí, me cambiaba y me ponía pues la ropa más usada que yo tenía, claro, rota, y así me iba a verlos y me los fui ganando. Digo, jamás inhalé cemento,
Pero me los fui ganando y les compraba cosas, comida y esto. Y un día les dije, ¿quieren hacer una película? Sí. Entonces ya le dije, oigan, mándenme la cámara. Y entonces 2 o 3 días, con todos ellos juntos, pude hacer un reportaje muy humano, donde los entrevisté y tuvo un impacto tan fuerte que se creó el Centro Nacional de Estudio de los Inhalables, que con los años se transforma en el Instituto Mexicano de Psiquiatría o Psicología, que está aquí en el periférico. Ok. Y ese reportaje pues me abre las puertas para que me den una beca en Estados Unidos y pues realmente para que fuera yo aceptado ya en Televisa, ¿no? ¿Quiénes eran los reporteros de 24 horas? Porque finalmente grandes estrellas de la televisión, Joaquín ¿no? López Dóriga, Fernando Alcalá, Jaime Almeida, Imagínate. Félix Cortés Camarillo, Abraham Sabludowski, que estaba empezando, Rita Ganem, Chava Estrada, Juan Manuel Rentería, Rocío Villagarcía, y no sé, se me van a ir algunos, pero pues más o menos son los que recuerdo. Y después Talina, ¿no? Talina es un poco después, ¿no? Talina llega como en el 76, 77, nos hicimos muy amigos, yo la quería muchísimo, lamento mucho su partida. Qué señorona, ¿no? Sí, lamento mucho su partida. Conmigo fue siempre extraordinaria, ¿no? Y pues muy bien, y una gran mujer, es lo que puedo decir. Oye, ¿y qué pasa con la vida personal de Jaime Maussan? Porque estamos hablando del trabajo, de cómo te adhieres con los jóvenes en condiciones de calle para crear ese vínculo de confianza y que te permita accesar con una cámara, que las cámaras de televisión en aquel entonces eran unas cámaras gigantes de 2 pulgadas, me supongo yo. De película. Imagínate. Entonces era muy aparatoso llevarlas y logras hacer ese reportaje. Así es. ¿Y qué pasaba en la vida de Maussan? ¿Tenías novia, no tenías novia? ¿Qué onda? Bueno, tenía amigas, tenía una incipiente novia. Sí, pero estaba dedicado al trabajo, ¿no? Yo era una pasión por el trabajo que mantuve por muchos años, ¿no? En 1975, yo ya regresé de Estados Unidos en el periodo de verano y me encargaron, y es uno de los mayores orgullos que tengo, hacer un programa. Me llama un viernes Jacobo y me dice, oye, ¿te avientas un programa de las noticias más importantes de los últimos 50 años? Y dice, ay, las noticias, y no había internet, Y no había Google, ¿eh? No había internet. No, eso fue un miércoles. Sí, licenciado, con mucho. Yo a nada le decía que no. Y me llama el viernes, ¿cómo vas? Ahí voy. Me dice, ahí vas, grabamos el martes. Ay, caray, el martes las noticias más importantes de los últimos 50 años, hermano. Simplemente haz la lista, quítalas, consigue el material, las películas, cómo las vas a ilustrar, dónde está la información. Claro. Entonces, desde ese viernes grabamos el martes en la mañana. Y además tuvimos que hacer 6 comerciales de 1 minuto, porque era de una empresa de pasta de dientes, no sé si se puede decir o no, de estas muy grandes. Todo de lo que tú quieras. No, de la Colgate, ¿no? Que entonces la idea era que la gente que hacía las cajas, los tubos de las pastas, pagaron el programa y había que hacerles un comercial de 1 minuto. Entonces también tuvimos que hacer el comercial de 1 minuto, además de todo lo demás. Además de editarlo en película, en rollo, no en video, hermano. O sea, yo estuve 4 días y 4 noches sin dormir hasta que salió al aire. Y cuando sale al aire, Jacobo no iba en sus mejores condiciones. Había tenido una fiesta la noche anterior. Unas copitas. Tú ya sabes, bueno, no voy a decir más, pero andaba así muy molesto, muy sacado de onda y no salía nada y fueron los señores, los patrocinadores a ver la grabación y se salieron a la mitad. No, hombre. Entonces yo ya me voy a mi casa, bueno, dije a ver qué va a pasar y cuando llego allí estoy comiendo con mi papá y comía así y me dormía. Me dicen, te habla Lupita Ayala. Lupita Garnica. Lupita Garnica, Okay. La secretaria de Jacobo. La secretaria de Jacobo. Dice Jacobo que si no vienes en este momento a arreglar tu fregadera, que no era mía, estás fuera. Dije, y ahí vas de regreso. Me iba durmiendo en cada semáforo, hermano. Eran 4 noches sin dormir. Llegué
Leonardo Fuentes más me dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, es que me dijo Jacobo que tenía que venir a editar esto. Ya lo estamos arreglando, tú no te preocupes, siéntate ahí. Había una así de cassette, de estos cintas de 2 pulgadas, una pila, ahí me senté, me recargué y pum, me quedé dormido. Claro. De repente a las 5 o 6 horas me mueven y me dicen, ya vete a tu casa. Digo, ¿cómo quedó? Bien, hombre, ya vete a tu casa. Ya me voy a mi casa, nunca supe nada, ya no me dijeron nada. El viernes sale el programa, exitazo. Le habla Octavio Sentías a Jacobo, Jacobo, eres el mejor de todos. ¿Quién bla, era bla, Octavio bla. Sentíes? Era el regente de la ciudad. Okay. Y todos felices, todos los patrocinadores encantados, gran éxito, gran éxito. Y luego a mí ya me dijeron, ve por tu cheque que te van a pagar. Y fui 1,300 pesos, hermano. Dije, ¿qué? 1,300 pesos. Dije, mejor ahí lo dejo. ¿Para qué lo quiero? Y luego ya fui por él porque no tenía para la gasolina, ¿no? Entonces, Mejor me voy a la Rambla con pero esos sí, 1,300 mejor. pesos. Pero bueno, no fue la experiencia que tuve y lo que aprendí con Jacobo. Jacobo me hizo a mí periodista. Yo quiero dejarlo muy claro. Claro, una escuela Mi el señor, maestro, ¿no? en todo lo que es. O sea, la presión, la fuerza, o sea, me templó, porque realmente muy difícil la experiencia con Jacobo. Pero un hombre que sabía muchísimo, muchísimo, y que si tú le aprendías, pues realmente a mí me permitió el desarrollarme y el mantenerme con esta templanza durante tantos años en lo que he estado haciendo. Claro. Pero ahí nació con Jacobo, ¿no? ¿Y dónde nace la afición de Maussan por el ovni, el fenómeno ovni? Había una persona que también era una persona muy importante en los medios de comunicación, generacionalmente mucho más grande que tú, Pedro Ferriz. de don Pedro Ferriz Santa Sí. Cruz. Yo llegué a ver su programa. ¿Cómo te interesan y qué tanto tiene relación con don Pedro Ferriz Santa Cruz? Maussan, regresamos. El minuto cambió mi destino. Jaime Maussan, ¿qué tiene que ver 60 minutos para que te intereses en el fenómeno ovni? No, 60 minutos me permitió presentar la investigación de Billy Mayer, que fue el primer caso que yo encontré donde había evidencias, porque me hablabas de Pedro Ferriz hace un momento. Pues sí, yo veía sus programas, pero en aquellos tiempos había unas cuantas fotografías, unas cuantas películas muy cortas, muy dudosas. A él le tocó muy difícil a don Pedro, o sea, era el tiempo de todo el descrédito. Entonces de repente me encuentro con un caso donde hay 300 fotografías a color hermosísimas, donde hay películas de Super 8 muy aceptables, donde hay sonidos, donde hay testigos, donde hay metales y análisis a los metales. Y todos esos elementos me permitieron conformar una investigación. No quería, me acuerdo, Graciela Leal, que era la jefa de información en ese momento, no quería el tema, desde luego. Yo la convencí y el programa salió el 18 de marzo del 84. Y como ese día se celebró la expropiación petrolera, yo iba a salir a las 11 de la noche, pues no, se retrasó hasta las 12:30 porque hubo un programa especial. Okay. Entonces dije, nadie lo va a ver, ¿no? A las 12:30 de la noche, el domingo, Claro. pues al día siguiente todo México hablaba de él, al grado de que se repitió y fue un éxito. Y luego me permitieron hacer una segunda parte. Entonces, ahí de alguna manera me empiezo a involucrar con este tema. Me gustaba el tema desde niño, porque hubo una gran oleada y, o sea, la fascinación, yo nunca vi nada, nunca supe nada, pero la fascinación por el tema empezó. Sin embargo, sería en 1991, cuando en los programas de Nino Canón, cuando se determina ese otro minuto que cambió mi vida. Oye, pero nomás déjame regresarme tantito a los 60 minutos. Sí. ¿Es aquel programa que conducía Juan Ruiz Gili? Sí. 60 minutos, periodismo de fondo en televisión. Y luego ya cuando yo entré, pues porque Juan se va, Juan le da una enfermedad allá haciendo un reportaje con los inmigrantes en Chiapas. Y la enfermedad del hígado, ¿cómo se llama? Hepatitis. Hepatitis, exactamente. Y entonces él decide retirarse de 60 minutos, dice que ya no le gustaba, no sé qué pasaba. Y yo me quedo, después de Chela Leal, me hago el jefe de información, luego
me hago el conductor y finalmente el director. Pero sí. Gran programa, ¿no? Sí, no, para mí el mejor programa periodístico de su tiempo, de 1980 a 1995. Después de ser de fondo en televisión, logré que se cambiara de investigación. Okay. Periodismo de investigación en televisión. Y ahí pues hice algunos de mis mejores trabajos, ¿no? ¿Cuáles? Uy, sí, bueno, hubo muchos. La Sangre, logramos que, pues hicimos la denuncia en 1980, antes del SIDA. Y para que se cerraron muchos bancos de sangre porque demostramos cómo se vendía, el de la parálisis cerebral, el de los centros de salud mental, esto del Fray Bernardino de Álvarez, los electrochoques, los robachicos, hice muchos, los panchitos también nos tocó. Los panchitos eran unos pandilleros que están en la zona de Tacubaya. Es correcto. Y ahí me involucré con ellos también y viví con ellos y hicimos todo un reportaje, los tarahumaras, hicimos 2 programas de tarahumaras que lograron que México entero fuera al rescate de los tarahumaras, se les mandaron tráileres y tráileres y tráileres con comida y cosas porque demostramos la terrible situación en el invierno de 1987-88 y pues fueron muchos, ¿no? Fueron más de 10, 15 reportajes cada año. Qué gran trabajo de investigación. Esto avala con quién estoy platicando, con quién tengo la oportunidad, con un señor que lleva 50 años ejerciendo o más el periodismo de manera rigurosa. Sí, olvido decirte lo de las mariposas monarca. Me toca, junto con Marta Venegas, descubrir este fenómeno en México. El descubridor es Fred Urquhart, el canadiense. Pero a nosotros se nos ordenó, el licenciado Miguel Alemán, que fuéramos y encontráramos el lugar y nos tardamos 2 años, pero lo encontramos y lo dimos a conocer. Cuando era presidente de Televisa. Sí, exactamente. Y encontramos el lugar y bueno, hicimos varios reportajes que nos valieron premios muy, muy importantes en Canadá, el premio Ondas en España. Aquí también se logró la conservación, se determinó la creación de los santuarios y la protección de todo esto que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues sí fue esto. Y luego también en 60 minutos, algo que no te mencioné, el reportaje de Génesis o Apocalipsis, la génesis de una nueva conciencia o el apocalipsis del final que destruirá la humanidad, de la explosión demográfica, que me vale ser reconocido en el Capitolio, en Washington, D.C. Wow. Entonces, es otro honor que tuve, además del premio Global 500 de las Naciones Unidas, como uno de los 500 personajes que protegían al medio ambiente en aquellos años, y pues el Premio Nacional de Periodismo en varias ocasiones, y pues eso es. Qué maravilla, porque es el trabajo, es la chamba, es la talacha, es el levantarse las mangas de la camisa y meterte. Sí, hay muchos chavos y mucha gente que somos reporteros, ¿no? Que nada más me he dedicado al fenómeno OVNI, que es muy importante para mí y ha sido determinante en mi vida. Pero no es, o sea, yo soy periodista. Me dijiste ufólogo al principio, no soy ufólogo, soy periodista. Y bueno, es como decirle a un cronista de fútbol que es futbolista, ¿no? Entonces, no, yo simplemente reporto esta realidad, ¿no? Me gusta hablar con periodistas y aprenderle a reporteros con más experiencia que este que te habla. Gracias por la confianza. Jaime Maussan, del 1 al 10, ¿qué tan seguro estás de la existencia de los extraterrestres a través de los ovnis, a través de lo que tú has venido estudiando tantos años? 11. Ok. Esto es una realidad, o sea, que se va a tener que reconocer oficialmente. El Pentágono está defendiéndose con todo lo que puede para no permitir que los congresistas tengan acceso a las naves y a los cuerpos que tienen. El tiempo lo va a demostrar. No hay duda, o sea, cada día hay más avistamientos, cada día están ocurriendo más cosas, la gente se está dando cuenta. Es real, o sea, están aquí, quieren contactarse con nosotros, tenemos que contactarnos con ellos y es la única oportunidad que tenemos de lograr una unión planetaria. Tú dime otro tema que pudiese unir a la humanidad, a todos los países. No. O sea, cuando hablemos con otras entidades, nos va a obligar a ser uno solo. Entonces, por eso para mí es tan importante. Creo que no se dan cuenta. Y por eso me parece tan grave que el Pentágono de los Estados Unidos haya secuestrado esta verdad, porque la tiene secuestrada.
desde 1945 que recuperaron la primer nave, la tienen secuestrada. Y es un crimen, porque ¿cómo sería el mundo, Gustavo Adolfo, si en 1945, 47, 48, que cayeron las 3 primeras naves, todas alrededor de la planta nuclear de Los Álamos, cómo sería el mundo si se hubiera aceptado en ese momento que estábamos siendo visitados? Sería un mundo distinto, no tendríamos tantos problemas, tantas diferencias, hubiéramos evolucionado de una manera mucho más sana. Nos robaron la posibilidad, por eso yo digo que es un crimen histórico lo que hicieron y no se vale, no tienen derecho en nombre de la humanidad a haber hecho esto y todavía tratar de mantenerlo por sus propios intereses. ¿Por qué lo quieren mantener secreto? Porque han logrado extraer la tecnología de las naves, la desarrollan con retroingeniería mejor que ningún otro país. Rusia lo ha intentado, China lo ha intentado, los Estados Unidos lo han logrado y gracias a ellos tenemos los circuitos integrados de las computadoras. O sea, la vida moderna de hoy, el cable, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, el rayo láser, la visión nocturna y tantas desarrollos más que se han logrado a partir de las naves. Y ellos han logrado la invisibilidad de los aviones indetectables y tantas otras cosas que han salido de las naves y las siguen explotando. Todo esto, todos los adelantos científicos, tecnológicos, se han obtenido de los ovnis que han caído en la Tierra. ¿Cómo lo sé? Porque el hombre que lo hizo, lo declaró, hizo un libro, se llama Philip Corso. Él es uno de los desarrolladores de la misilística en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo a cargo de la Oficina de Tecnología Extranjera entre 1958 y 61 en el Pentágono. ¿A qué se dedicaba esta oficina? A toda la tecnología que fue rescatada de Japón y de Alemania, que fue incorporada a los Estados Unidos. En esa oficina se le dio curso. Ahí mismo, de acuerdo a sus palabras, se metió todo lo del fenómeno ovni. Dice que el primer día que llegó vio en su escritorio una bola de cosas que no entendía ni qué eran, y poco a poco y las fue llevando con dinero en la mano a las diferentes industrias, a la IBM, aquí, acá, y les permitió patentar. Y ahí se logró esta sociedad entre el Pentágono y todas estas empresas que le permitió a los Estados Unidos tener un adelanto y un avance muy superior a todos los demás países, especialmente en el área bélica. Oye, a ver, Jaime, yo creo que el Pentágono puede tener injerencia si hay alguna nave dentro del territorio espacial de espacio aéreo de Estados Unidos, pero si cae en otro lugar o llega a otro Te voy a dar un ejemplo. El 25 de agosto de 1975 despegó una avioneta de El Paso, en Texas, y chocó con un objeto evidentemente no tripulado a la altura de Coyame, en Chihuahua. Ambos cayeron a tierra. Los tripulantes de la aeronave murieron. El gobierno de México, Estados Unidos, se puso en contacto y dijo que habían venido siguiendo esta nave, que había caído en México y la querían recuperar. Luis Echeverría dijo, no, quiero que me la traigan aquí a México. Y un día tiene que haber documentos de esto, porque hay una investigación que ya se hizo y que lo demuestra. Entonces fueron soldados, la subieron a un tráiler, a una plataforma, se lo traían a México y de repente reciben un reporte de Estados Unidos que helicópteros que habían venido pues cuidando al convoy, que habían descubierto, que se habían detenido, que cuando bajaron estaban todos muertos, que decidieron incinerarlos porque era peligroso, quizá una bacteria o algo los había eliminado, se habían muerto por eso, y se habían llevado el objeto. Se llevaron el objeto en helicópteros muy grandes y México se quedó sin nada, porque México había pretendido hacer esto. Entonces, no es tan fácil. Claro. No es tan fácil. En Tarija, en Bolivia, cayó un objeto, también fueron por él. Los que han caído en Brasil han ido por ellos. O sea, en Sudáfrica cayó una nave en el desierto del Kalahari el 7 de mayo de 1989. Ahí se recuperó a 2 seres. Los 2 fueron enviados a los Estados Unidos. Uno llegó casi muerto y el otro se mantuvo vivo por algunos meses. Y ese es el que hay imágenes que corresponden a este ser en el Área 51, en el S4 del Área 51. Ahí lo estaban entrevistando, supuestamente de forma telepática, lo grabaron o lo filmaron
porque creo que fue filmación originalmente y luego la pasaron a video, y ahí puedes ver cómo el ser se está muriendo hasta que se muere. Y hay unos aparatos frente al ser que determinan su ritmo cardíaco y su oxigenación, y tú puedes ver que el ser se está muriendo porque se enferman por las bacterias que tenemos aquí en la Tierra. No tienen su sistema inmune no lo resiste. Si ellos no están en un ambiente que puedan controlar, se mueren. Entonces, todo esto ha pasado fuera de Estados Unidos y Estados Unidos los ha recuperado a todos, con presiones, con negociaciones, con intercambios, con dinero, pero siempre ha logrado obtener, porque pues nadie más que los Estados Unidos está en la capacidad de desarrollar esa retroingeniería. Oye, Jaime, ahora, dentro del mundo del ovni, de los extraterrestres, también puede haber muchos farsantes. Desde luego y puede que los haber hay. muchos mentirosos. No, hay muchos locos y muchas cosas. O sea, es un tema que ¿Cuántas veces estás decepcionado tú con investigaciones? Muchas veces. Y hay veces que he cometido errores de creer que algo es cierto y no lo es, ¿no? Entonces, sí ocurre, y nosotros tenemos mucho cuidado. Tengo un equipo ya muy entrenado y podemos descubrir, además tengo analistas, expertos, que pueden ver cuando un video ha sido manipulado o no ha sido manipulado, y así hemos logrado determinar. Digo, cualquier día me puedo equivocar, ¿eh? O sea, la tecnología está tan avanzada que al ratito con la inteligencia artificial va a ser imposible saber cuándo algo es real y no lo es. Pero por ahora todavía puedo determinar, y sobre todo cuando es grabado un video por varias personas en varios lugares, pues se demuestra de esa forma que son auténticos, ¿no? Oye, ¿es verdad que alguna vez alguien te mandó un ser supuestamente extraterrestre que era un mono tití? No, desde luego que no era un mono tití. Era un ser. Ahí tengo las imágenes. Tengo al ser todavía. Y el ser, desde luego que no. O sea, tenemos fotografías cuando él está vivo y tú lo puedes ver. No tiene nada que ver con un mono tití. O sea, es que mira, en este fenómeno, cuando tú sacas algo, si partimos de la base científica de que nada puede viajar más allá de la velocidad de la luz, entonces todo lo que hay aquí es falso. Entonces le inventan o le suben cualquier cosa. Y normalmente lo hace la gente que no investiga. O sea, todos los que me cuestionan, yo les pregunto, ¿has investigado esto o no? Entonces, ¿de qué hablas? Claro. Los propios científicos no lo quieren investigar. Yo les he llevado los casos. Les he llevado, por ejemplo, ahora los llamo, tengo imágenes, tengo una cámara frente al volcán Popocatépetl y casi, no te digo que todos los días, pero con una frecuencia inusitada, salen o entran objetos del cráter. ¿Por qué? Yo creí que había una base ahí, pero luego razonamos, no es una base, es un portal dimensional. O sea, suena de ciencia ficción. Lo que pasa es que el magnetismo que produce el volcán puede ser manipulado para abrir estos espacios. Lo dijo Einstein hace 100 años, recuérdenlo. Einstein-Rosen hablaron de los agujeros de gusano. Y creo que eso es lo que ocurre. Ahí están las evidencias, que alguien me las explique. ¿Cómo es posible que salgan objetos del cráter así o que entren así? Y son muchos videos que tengo. Digo, suena fantasioso. Bueno, que alguien me dé una explicación y yo la voy a aceptar. Hoy no te da pánico que un día unos objetos, ante las investigaciones de Maussan y su equipo, caiga cerca de donde están ustedes, porque pues, chiquita no te la vas a acabar con los gringos. O sea, si están levantando todos los vestigios de presencia ovni. No, miedo no tengo. Yo no tengo. Si me va a pasar algo haciendo esto, no tengo miedo. Creo que la gente ya me conoce y creo que sería difícil que me hicieran algo en ese sentido. No tengo miedo, ¿no? Y tengo muchísima información y tengo evidencias, tengo más evidencias que el propio Pentágono de esto, ¿no? Porque son pues tantos años de estar buscando y juntando e investigando. Entonces estoy muy bien documentado. Yo puedo confrontar a cualquier científico que lo desee respecto a este tema. O sea, no tengo ningún temor ni miedo y sé que estoy diciendo absolutamente la verdad y es algo muy importante. Tan importante que le he dedicado una muy buena parte de mi tiempo aquí a los 70 años de edad y convencido, ¿no?, de la realidad. Tu popularidad en este fenómeno, el fenómeno ovni, se da con los programas de ¿Usted qué opina?, de Nino Canún. Es correcto. ¿Correcto? Sí. El 7 de junio de 1991, primero,
un programa que salió, se inició a las 11 de la noche, terminó a las 8:30 de la mañana, porque Nino no sabía qué hacer, ¿no? Esos programas acababan cuando el rating bajaba. Cuando el rating descendía, en ese momento se acababa el programa. ¿Cómo lo medían? Con llamadas. Claro. Cuando bajaban las llamadas, se acababa el programa. Pues aquí nunca bajaron. Y de repente Nino no supo qué hacer, dijo, ya voy a acabar, me voy a encimar a la otra programación. Y entonces me buscó. Pues quiero decirte que es otro minuto que cambió mi vida, porque yo no quería ir a los programas. Yo dije, yo no me voy a involucrar con ese tema. Yo no me quería involucrar con el tema OVNI. Entonces me pidieron de favor, me estuvieron buscando. Y alguien me llamó de Televisa y me dijo, Nino es un amigo, es un programa nuevo, hay que apoyarlo. Y entonces, pues sí, señor. Y ahí voy a apoyar a Nino. Y entonces, O sea, Azcárraga. no fue Azcárraga, no fue, me acordaría, y te lo diría también, pero no fue don Emilio, no fue. Fue alguien que me habló, no sé, ya no me acuerdo, mano. Alguien de alguna de las vicepresidencias o de programación, la verdad no sé, no me acuerdo. Si me acordara. Ciurana, pudo haber sido. Pudo haber sido Ciurana. Que en paz descanse, estaba, don Alberto. todavía no estaba en esa posición Ciurana, todavía no. Era alguien que estaba en esas posiciones, ¿no? Y fue un exitazo. Entonces viene el eclipse y me invitan a un segundo programa. Y digo, no, ya no. Y mi vida cambió. Ya no me pude escapar. Es el minuto que cambió tu destino. Sí, ese fue el segundo minuto. Yo te digo, el primero fue cuando me hago periodista. Es el segundo que realmente cambia mi vida. Bueno, hubo varios, como te los he contado en este programa, pero ese fue muy determinante porque ahí me fue absorbiendo el tema. Y yo no sé si en 1995, la verdad no lo sé, no sé si alguien lo sepa, cuando yo estaba empezando a despegar muy fuerte con esto, un día se acaba 60 minutos. El señor Azcárraga estaba en el barco Eco. Yo quise hablar con él, ¿no? Porque era programa de él, él lo manejaba, era el único. No pude hablar, él estaba enfermo de cáncer ya. Y no pude hablar con él. Entonces acabó, a mí me liquidaron. Cuando regresa él, me reincorpora a la empresa, me dijo, tú no te vas. Me reincorpora y Emilio Azcárraga, hijo, me da la oportunidad de hacer Tercer Milenio. Y así fue como continué. El programa se hizo por año y medio y se repitió por 5 años más porque tuvo mucho éxito. Y entonces en el 2004 yo hago en Multimedios un programa que tiene un éxito brutal en Monterrey y entonces Televisa me vuelve a llamar y como Multimedios no cumplió con lo que habíamos acordado, yo me regresé a Televisa, pero no fue por otra razón. Yo le dije a Televisa, no me regreso, si Multimedios me cumple, no me regreso, y no me cumplieron. Luego me dijeron, pues, estábamos un poco verdes, pero están las puertas abiertas si quieres regresar, y de hecho ahora tengo un programa en Multimedios, ¿no? Óigame, han sido muchos años de estudiar ovnis extraterrestres y hacerlo de manera seria. O sea, porque no se trata de subirte a la azotea de tu casa a ver si ves un ovni. O sea, si no vamos... Ni a contactarte con ellos, ni a nada de eso, ¿no? A pruebas, a testimoniales, a videos, claro. a tener cámaras especiales, testimonios, la verdad, supongo yo, ¿no? Estoy hablando sin saber, la realidad de los videos. ¿Qué es lo más asombroso que te ha pasado? ¿Cuál es la realidad así que te ha aplastado? Pues cuando vi a 2 seres fosforescentes en la Rumorosa, en el ejido Guadalajara 2, muy cerca del Hongo, ahí cerca de donde le pusieron a una calle mi nombre, ahí ¿Qué estado es? Baja California Norte, entre Tijuana y Mexicali, en las montañas. Estaba investigando un caso de 3 niños que se perdieron y pasaron la noche ahí arriba de un árbol y tuvieron una experiencia extraordinaria. Fueron rodeados por seres, los seres se subieron al árbol, yo los entrevisté a todos, hice toda la investigación, me convencí que era real y me fui allá, un viaje durísimo, en condiciones muy adversas en el mes de mayo, y allí a las 2 de la mañana del 27 de mayo de 1999 me despertaron para que viera algo que estaba allá abajo y vi a 2 seres fosforescentes que se movían y fue extraordinario. Lo vimos 6 personas, 5 además de mí. Y fue real.
Es absolutamente cierto, no lo pude grabar, no lo pude fotografiar, no había la tecnología, pero fue verdad, no necesito que nadie me crea o no me crea, ¿no? Yo sé que fue cierto, y lo que me di cuenta que lo que estaba haciendo era verdadero, era cierto, era algo que no estaba yo en una locura ni me estaba imaginando cosas, sino era algo que estaba ocurriendo aquí en la Tierra. Y sigo, por eso te digo, estoy convencido, convencidísimo. A mí nadie me va a quitar la idea de la cabeza de que nos están visitando. Y el tiempo lo va a demostrar, el tiempo lo está demostrando. Creo que las cosas están cambiando, creo que la gente se está dando cuenta. Claro. O sea, la respuesta a esta audiencia pública en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos ha sido abrumadora y para mí, ¿no? De decirme perdónanos y tenías razón, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es muy satisfactorio porque, pues, mis hijos sí sufrieron mucho ese bullying. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Pero mis hijos más pequeños, que fueron mi hijo Sebastián y mi hija Montserrat, que estaban en la primaria y luego en la secundaria, pues sufrieron mucho el bullying, ¿no? Las burlas de su papá que se dedicaba y que estaba loco, ¿no? Y que veía extraterrestres, etcétera, etcétera. Y ahora pues yo también quiero que ellos gocen este momento de reconocimiento y de saber que su padre siempre les dijo la verdad. Oye, ¿cómo reaccionabas cuando tus hijos chiquitos te decían, no, papá, es que en la escuela nos dicen que estás loco? Fíjate que no me lo decían, se lo guardaban. Hasta ahora me he enterado de muchas cosas. Eso es un común denominador. Sí, no me lo decían, o sea, no sé, no me querían preocupar, no me querían decir, no querían que yo me sintiera mal, no lo sé, pero pues ahora que lo sé, realmente me da mucha pena, porque jamás fue mi intención haberles creado pues esos momentos tan difíciles, ¿no? Mi hija quería cambiarse de escuela, yo nunca entendí por qué, ¿no? La obligué todavía a mantenerse un año en esa escuela, luego ya se cambió y ya fue un poco más tranquilo porque aparentemente pues no la dejaban en paz, ¿no? Oye, cuando un día tuve la oportunidad de ir a una casa, no sé si vivas ahí, que está en el desierto de los Leones, es una casa que yo nunca había visto, una casa así, nunca en mi vida. Eso es parte de la locura de Maussan, Pues no, parte de algún mira, arquitecto que te convenció, alguien que se te ocurrió. Descríbemela, por favor. Ahorita te digo toda la anécdota. Yo amo la naturaleza. Entonces creo que hay que vivir sin afectar, sin perturbar. Alguien me había enseñado un libro de casas subterráneas de la Universidad de Minnesota. Y le dije a Guillermo, oye, yo quiero hacer una casa subterránea. Pues yo te la hago. Ah, ¿tú me la haces? Pues sí. Como 3 o 4 días después, me dice la persona que me ayudaba ahí con el aseo, señor Jaime, hay unos señores allá haciendo un hoyo detrás de su casa. Y dije, ¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? Y salgo y digo, ¿qué? No, pues, ¿no quiere hacer usted una casa subterránea? Le digo, no. Pues estaba mal, estaba enjarrado, hermano, estaba enjarrado, hermano. Bueno, ¿la va a hacer o no? No, sí la quiero hacer. ¿Y cuánto me van a cobrar, hijo? Hijo, la mitad de mi sueldo. Bueno, síganle a ver qué sale, ¿no? Y entonces, pero sin tirar un solo árbol. Vamos a hacerla siguiendo la línea de la naturaleza. Ok. Y entonces así la fuimos haciendo. Luego mi amigo hizo una pared sin ponerle cemento ahí, vinieron las lluvias, se cayó, y entonces vino un ingeniero, Alfredo Batalla, que me dijo, yo te ayudo a construir tu casa subterránea, la vamos a hacer de adobe comprimido, que es adocreto, adopiedra, la misma tierra que estamos sacando de ahí, con una máquina la comprimimos, él inventó esas máquinas, y así fuimos haciendo. Y luego dije, el techo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer el principio del huevo, que es un domo, a mayor peso, más resistencia. Y efectivamente, yo he pasado sismos, llevo 30 años viviendo ahí y no tiene una grieta, no tiene nada. O sea, es absolutamente, mi casa está impecable. Tengo una calefacción de agua caliente y entonces vivo bien, muy cómodo, calientito, con luz, no es una casa húmeda, fría, no, es una casa muy placentera vivir ahí, muy segura además,
muy seguro. Los sismos pasan, o sea, tu casa no se mueve, sino que se mueve con el terreno, ¿no? Entonces, no hay resistencia. Las casas se caen porque se hacen así con el sismo, ¿no? Entonces, la mía no, y estoy muy contento, además de que pues, hay mucha seguridad ahí. Y he logrado, y te invito nuevamente ahora porque he seguido avanzando y estoy muy orgulloso de lo que he hecho ahí, verdaderamente orgulloso. ¿Qué has hecho? Pues es que hice un núcleo y luego tengo ya 5 casas por debajo de la tierra, todas. Está muy interesante para que lo vayas a ver un día. Oye, ¿qué viene? ¿Qué viene para Maussan? Digo, ahora en unos cuantos días en el Senado de aquí de la República habrá una El palomita. Congreso es la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados, perdón. Una palomita, una luz verde para que se acepten ese tipo de propuestas, investigaciones de los extraterrestres. El Pentágono ya lo reconoció. ¿Qué? Y supongo yo que algunos gobiernos de otras Mira, partes del mundo. hay dos cosas muy importantes. Tengo una empresa ya de salud que se llama Biomaussan. Hemos desarrollado antioxidantes poderosísimos y no hay satisfacción más grande en mi vida que escuchar a las gentes que han superado el cáncer, que han superado las más diversas enfermedades, la esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene cura, la estamos solucionando, la epilepsia, la diabetes, pues prácticamente todas las enfermedades, porque lo que hace es un nutriente que se va a la célula, regenera la célula y todo el cuerpo rejuvenece. Me gustaría mucho que lo tomaras. ¡Qué maravilla! Es una maravilla, es un breakthrough de la medicina. Yo al tiempo va a ser. Estoy pues asesorado por científicos que fueron de la Marina, muy, muy capaces, y los resultados han sido extraordinarios. Ahí hay una parte muy importante. Quiero seguir creciendo en esto. Ya hay una empresa de China, la que me provee de la astaxantina y la focoxantina, que quiere asociarse conmigo para poner una planta, un centro de desarrollo de astaxantina en México, porque se ha visto que los animales, si los alimentas con esto, los huevos salen del doble del tamaño, duros, con una yema y además llenos de astaxantina, lo cual pues es el mejor antioxidante que hay en toda la naturaleza, pero por mucho. Te voy a hablar después de ello porque nos llevaría mucho tiempo. Y lo otro es que estoy a punto de lanzar un canal de televisión en un sistema de cable de México. ¡Qué A nivel maravilla! nacional. ¿Se va a llamar cómo? Se va a llamar Maussan TV. ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! Y entonces tengo mucho material y vamos a incorporar pues muchas de las cosas que yo hago. Si algún día te interesa, pues ahí tienes tu casa también. Oye, a ver, Jaime, si tuvieras tú la oportunidad, como la estoy teniendo yo, de hacer una entrevista con unos seres de otro planeta que vienen en un... ¿Cómo haya sido? ¿Cuáles serían las preguntas que Maussan les haría? ¿Cómo lograron superar el momento como en el cual nos encontramos? Porque seguramente pasaron por algo similar. O sea, las sociedades, utilizar los combustibles fósiles debe ser común en el universo y transitar hacia las energías limpias también debe ser un proceso de sustentabilidad, porque si no lo haces te destruyes. Entonces, ¿cómo lograron unirse en su mundo? ¿Cómo lograron verdaderamente ser sustentables? Para mí, eso sería lo más importante. Oye. Y eso me lleva a otro de los proyectos que traigo, que es mandar desde un radiotelescopio de comunicación, mandar nuevamente un mensaje, que ese es después otro tema del que si quieres hablamos. Oye, cuando hablaste de la Virgen de Guadalupe, que alguien te dijo, ¿qué buscas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Tendrá alguna conexión? Pues mira, yo no sé qué ha pasado, pero desde ese momento me llegan vírgenes de Guadalupe por todas partes. La gente me las regala, llegan, o sea, si tú vas a mi casa la vas a ver llena de imágenes, si vas a mi oficina la vas a ver llena de imágenes. Es algo extraordinario. Una persona cuando yo fui a visitar a la Virgen de Montserrat, que es a la que mi madre me encomendó cuando yo tuve aquel problema. Le dijeron que iba a haber problemas, entonces dicen que la Virgen de Montserrat es la Virgen de las embarazadas. Sí. Entonces yo fui a darle gracias allá a la Virgen, que era un compromiso que yo tenía,
Y bueno, cuando estaba yo frente a la Virgen fue el sismo del 2017, el 19 de septiembre del 2017. Ese mismo día fue. Y yo cuando regreso, una vidente en Costa Rica me manda una carta, yo no la conocía a ella, donde la Virgen me da las gracias por irla a visitar. Y tú te quedas perplejo, estúpido, no sé cómo decírtelo. O sea, Claro. sí, ella no sabía nada. ¿Cómo fue eso, no? Y otras cosas que me decía, ¿no? Entonces, tengo una conexión con ese tema y no lo quiero ver desde el punto de vista religioso porque no lo es. Posiblemente de seres muy evolucionados, donde tengo esa conexión, hermano. Digo, y no me quiero alucinar, yo camino sobre la tierra, soy un católico regular, no soy ningún fanático, no soy nada extraordinario, pero es algo que pasa en mi vida y cosas que me suceden que me dejan verdaderamente asombrado a mí y me hacen pensar que hay algo más que no comprendo. De acuerdo. Yo creo que cada día, entre más se estudia, menos se entiende. Claro. Porque hay fuerzas superiores. Así es. Y Así yo te es. quiero dar las gracias, Jaime Maussan, por estar aquí. Sé que andas tapado de chamba, pero, Sí, pero eras hiciste tú. un paréntesis. Sí, es un paréntesis. Y te lo agradezco enormemente. No, y muy a gusto, y muy agradecido. Dije cosas aquí que nunca he dicho y te lo agradezco mucho. Esa es tu casa, Jaime Maussan, que se Muchas repita. gracias. Muchas gracias. Espero que sea en muy breve espacio de tiempo en que puedas entrevistar a esos seres extraterrestres. Ojalá y que sí. Al menos iniciar la comunicación. Él es Jaime Maussan, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro Minuto que Cambió Mi Destino. Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Vamos! Probé la marihuana cuando tenía unos cuantos años en la prepa. Hay que salir a la calle, como lo he hecho yo también en Hollywood. La verdad que me fui con mis ahorros. El primer año fue muy difícil porque me di cuenta de ser todo a no ser nadie. Llegó un momento en que utilicé el tiempo básicamente para entretener mi mente porque la soledad es mala consejera. Buscas una compañera y esa compañera está buscando otra cosa. ¿El Ferrari rojo? Exacto. Es bueno, que a fin de cuentas se me concedió, aunque llegó un momento en que lo tuve y no tenía para ponerle gasolina. A fin de cuentas se me acabó todo mi billete. Todos mis ahorros se me fueron y me quedaban $5. Decidí ir a hablar con mi carro y le dije, por lo menos llévame a la clase de yoga. De repente me puse a llorar porque ya decía, ay, hijo, ya no puedo. Tengo que vender el departamento, vender el carro, regresarme a México. ¿Qué onda? Siento que ya no puedo caer más bajo. O sea, desde un mesero que me parece orgulloso ser un mesero, de repente a mi santo hijito Elan le tocaba estar debajo de una mesa en un restaurante, pero estaba conmigo. Yo no lo dejaba. Estaba yo realizando Flamingo Road, la primera serie nocturna. Bueno, a fin de cuentas me toca trabajar con Morgan Fairchild. Claro. Y me aventé un romance personal. Tenías escenas de pasión con ella.